Entonces, vamos ahora al ejemplo, aplicar este proceso para analizar la vibración lateral de un sistema propulsor. Entonces, como les decía, en el caso del sistema propulsor, lo interesante es de que, bueno, los tramos de donde se analiza el sistema no son iguales, entonces la flexibilidad de la discretización nos permite analizar eso, ¿no? Pero además hay una cosa interesante, que es el hecho de que tengo una masa concentrada en el extremo. Entonces, ¿cómo lo manejamos eso? Echemos una mirada y luego vamos con el cálculo de la frecuencia natural. No sé dónde está eso. Aquí creo. ¿Puede ver mi PowerPoint completo? Todavía no, doctor. ¿Todavía no? ¿Ahora? ¿Isaac? Todavía no. ¿Todavía no? Todavía no. No. ¿Se share de acá? ¿Ahora? Está de forma parcial. Ya, ok. ¿Acá? Aquí aparece un mensaje que dice, your screen sharing is paused. No, todavía no. Señor. Ahora sí, ahora ahí está. Ok, gracias. Bien. Entonces, ni hablar. Esto es lo que hay que hacer, a menos que alguien tenga una experiencia o les dé una recomendación respecto del H. Entonces, vamos ahora a aplicar esto al caso de vibración de un lateral de un sistema propulsor. Entonces, un sistema propulsor, en fin, es básicamente, yo tengo un reductor aquí. A ver, Dios mío. Tengo un reductor. Aquí está el reductor. Entonces aquí tengo una brida. Y a partir de ahí tengo el eje. Acá está. Entonces, normalmente aquí en el túnel del eje tengo dos soportes. Aquí una cosa así. Aquí tengo una mergollar. Y vamos a poner un soporte intermedio acá adentro. Entre los dos normalmente tengo una brida desmontable allí o algo por el estilo. Entonces, el problema es que esto es una especie de viga. Yo puedo pensar que este es el eje X, hacia arriba es el eje Y. Entonces, esto es 0 y esto es la longitud total. Entonces, obviamente que en los puntos del soporte, ¿sí? No tengo deflexión o la deflexión es pequeña. Pero entre ellos sí se puede dar que el sistema empiece a vibrar. ¿Sí? Para arriba y para abajo. Entonces, si es que yo tengo desbalance en la hélice, o si es que yo tuviera un momento hidrodinámico generado por el propulsor, entonces se puede dar una resonancia con esta vibración lateral. Entonces, por ejemplo, alguna vez se dio el caso, alguien me consultaba de que tenían un barco pesquero y le cambiaron la posición de un mamparo. Entonces, al cambiar la posición del mamparo, cambió este soporte. Y empezó a vibrar terriblemente. Y claro, lo que está pasando es simplemente que le cambia este punto y cambia la frecuencia natural de resonancia y tenemos el lío. En otro caso, cambiaron la hélice y le cambiaron el número de palas y empezó a vibrar terriblemente. Entonces, ni hablar, son signos de resonancia. Entonces, lo que hicieron, yo dije, mire, vuelvan al número de palas de la hélice original. Porque probablemente lo que está pasando es una resonancia. ¿Sí? Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas, ¿no? Por si acaso se den. Listo. Entonces, lo que tenemos que hacer entonces es calcular la frecuencia natural de vibración de esta cosa. Ahora, como yo les decía, aquí yo tengo una masa concentrada, pero además, si ven que esto está inclinado, entonces significa que la hélice puede vibrar así, así, es decir, puede haber una rotación. Entonces, esta rotación
tiene que ver con la inercia, pero lateral de la hélice. Entonces, aquí tengo esas dos cuestiones que habría que manejar con cuidado. Y eso es lo que queremos referirnos. Entonces, las condiciones de frontera en el extremo del propulsor las tenemos aquí. Entonces, yo sigo manteniendo la notación que hemos utilizado siempre en el curso de mecánica de sólidos, ¿no? Fíjense bien, esta es una cara negativa, no es un karaoke, es una cara negativa. Entonces, la fuerza cortante y el momento flector, estos son los valores positivos en nuestra convención de signos, ¿sí? La presentamos al inicio de este, o la recordamos al inicio de este capítulo. Entonces, podemos pensar de que como la hélice es relativamente pequeña, es bastante rígida, y entonces este ángulo de aquí es el mismo ángulo que la hélice toma hacia acá. Entonces esta sería X, X en L. ¿Sí? Entonces, fíjense, la pendiente, esta pendiente aquí del eje en este punto es la misma que ha rotado la hélice acá, considerando que la hélice es rígida. Ya está. Entonces, ya sabemos, ¿no? Hacia la derecha y hacia arriba son positivos. Ya está. Entonces, queremos ver cuál es la condición de frontera. Entonces, en la sumatoria de fuerzas en dirección vertical sobre este elemento de aquí tiene que ser igual a la masa del propulsor por su aceleración. Y los momentos que actúan sobre este sistema tienen que ser iguales a la inercia del propulsor por la aceleración angular. Entonces, estamos asumiendo que este corte está bien cerca de la hélice. Entonces, este rabito de aquí lo he puesto solamente para que ustedes vean de qué se trata, pero realmente este corte es acá. De tal manera que la masita de este eje está aquí y acá es despreciable. Listo. Entonces, hacia arriba es positivo, hacia acá es positivo y ya está. Entonces, la fuerza cortante está aquí, se me está desapareciendo el negativo, hay que tener cuidado, allí. Esto es X. Entonces, hacia arriba es positivo, entonces la fuerza cortante aquí está apuntando hacia abajo y no hay más. No hay más. Entonces la fuerza cortante, el negativo de la fuerza cortante le puede volar como EI, tercera derivada, en el punto extremo, y toda esa fuerza cortante de aquí tiene que ser igual al producto de la masa por aceleración del propulsor. Entonces, la tercera derivada la aproximo allí. Y entonces la función multiplicada por el tiempo va a ser la tercera derivada. Entonces, esta función de aquí la he tomado de la tablita de diferencias finitas. Y en el lado derecho tengo la derivada respecto al tiempo. Ya sabemos que me da un menos omega cuadrado por la propia función. Entonces, yo puedo cancelar esto y, fíjense bien, tengo una relación con valores de x sub n, ¿sí? Que sería una ecuación. Y va a ser homogénea si todos los términos tienen un x sub n, que los vamos a poner del lado izquierdo. Preguntas, por favor. Preguntas. Solamente hay 17 participantes, incluyéndonos el ingeniero Isaac y yo. Es decir, solamente hay 15 personas. Los 15 de la fama. ¿Hay preguntas? Bueno. Entonces, una vez que tenemos eso, entonces lo que hacemos es poner este término de aquí del lado izquierdo. Y entonces ahí lo tenemos. Fíjense que la tercera derivada no le aparece el término central. Entonces este de aquí hace ahora las veces de término central. Entonces, es más cómodo si ponemos todos estos coeficientes, ¿sí? Actuando sobre como si fuera el coeficiente de un solo término. Y para dejar los otros libres, para que sea un poco más fácil de identificarlo en el momento de la implementación en diferencias finitas.
En el caso de la derecha, piense bien, entonces, si esta es la dirección de rotación, en contra de la manecilla del reloj, en el lado izquierdo, esta es la dirección positiva, entonces tiene un negativo allí. JP, esta es la inercia virtual. Entonces será la inercia seca más la parte añadida lateral. Entonces, ¿se acuerdan en la tarea? Ustedes tienen que calcular el M55. Entonces ese es el M55. Entonces este sería, el M55 sería la masa añadida, mejor dicho, la inercia añadida es en la hélice propulsora. El segundo, el momento flector lo evaluamos con la segunda derivada. Ahí está. Entonces, negativo de aquí, EI por segunda derivada y por la función del tiempo. Y en la derecha hay que tener cuidado porque este de aquí realmente debería decir es teta del propulsor. Pero este teta lo hemos aproximado como la pendiente del eje, asumiendo que el propulsor no se deforma mucho. Entonces, la pendiente lo hemos puesto como la derivada respecto de x, y la aceleración está incluida acá como segunda derivada respecto del tiempo. Lo tenemos, cancelamos el tiempo de los dos lados, y otra vez ponemos todos los términos que dependen de xn del lado izquierdo, y me queda una ecuación homogénea. Ahí está. Entonces, de esta forma, esta es una ecuación que incluye 1, 2, 3 términos y es homogénea en el lado derecho. Entonces, si queremos implementar condiciones de frontera en el lado derecho, aquí está, considerando la masa y la inercia lateral de la hélice, esta es la manera que lo podríamos acoplar para el caso de sistema propulsor. ¿Preguntas, por favor? Doctor, una pregunta. Eso es para la fuerza cortante y el momento, doctor, ¿verdad? Sí, sí, Ah, en el lado derecho. claro. Ahí, Claro, claro. el otro caso, recuerden, habíamos comentado, era qué pasaba, con, por ejemplo, en el caso de la viga buque. Hace miles de años, me acuerdo que había una empresa nacional que se llamaba Transnaver. Bueno, y a un compañero nuestro le tocó hacer prácticas embarcándose en Transnaver. Y él regresó con la novedad de que en el barco, que les he comentado esto. En el barco aquí había un tanque. Entonces, y él llegó con la novedad de que si es que ese tanque navegaba el barco con ese tanque vacío, el barco tenía problemas. Entonces, una de las hipótesis era que como el agua que estaba dentro del tanque servía para enfriar, entonces era posible que lo que pasaba era que toda esta zona se calentaba. Yo personalmente nunca pude poner números en eso, ¿no? Pero yo personalmente creo que esto es como si fuera una viga. Viga buque. Claro, será una viga rigidez flexural variable. Y aquí en el extremo, usted tiene una masa muy grande cuando llena el tanque. Entonces, lo que va a pasar es que esta masa aquí muy grande, concentrada, le va a cambiar la frecuencia natural. Y mucho. Porque de otra forma, este sería extremo libre. Entonces, si usted hace esto de aquí y le pone este término o deja de incluírselo en la solución, hay una tremenda diferencia. ¿Sí? Entonces, en el caso de que tiene libre, este término de aquí es cero. Y en el caso de que tenga una masa concentrada, este término de aquí no es cero. Y ese término le va a cambiar brutalmente la respuesta. Y entonces, aquí hay un ejemplo
de esta implementación, ups, lo aplicamos al modelo en el laboratorio. Entonces, asimismo, 1/4 de pulgada, 1.35 de soportes, el cantilibrio, es decir, solamente pusimos así, más, como sistema propulsor. Entonces, aquí tenemos la masa y la inercia. En este caso, pues no estaba sumergido, entonces tenemos la masa seca. Este es un 36, la inercia del propulsor. Fíjense bien, esta es la inercia seca del propulsor, ¿sí? Entonces, este de aquí es, ¿se acuerdan? ¿No? Tenemos un disco, por ejemplo. Entonces, le pasamos un eje por el centro lateral. Entonces, esta es la oposición a esta aceleración angular. ¿Ok? Esta de acá, esta era la que usábamos, la inercia polar, la que usábamos en vibración torsional. ¿Sí? Este de aquí, si nadie dice nada, este es el doble de la de acá, ¿no? Por favor, ¿estamos claros en eso? Bueno. Y el resto, pues ni hablar. Ustedes son propiedades que ya lo hemos. Entonces, una vez que tenemos eso, procedemos. Entonces, aquí tenemos el sistema. En este caso, estoy tomando este espacio, 7.5 centímetros, entre soportes. En este caso, por alguna razón, probablemente estaba tratando de probar algo diferente. Si este punto que está aquí, el punto 0, fíjense bien, es un punto que está, realmente es en la frontera, pero inmediatamente a la derecha está dentro del dominio. Entonces, en algunos casos, este punto 0 se lo puedo utilizar para implementar la ecuación de movimiento. ¿Sí? Entonces, si yo implemento la ecuación de movimiento aquí, entonces este término de aquí va a aparecer, porque la ecuación de movimiento con diferencias finitas es de orden cuarto. Entonces, por alguna razón, creo que trataba de buscar qué pasaba y todo lo demás, lo incluí en este caso. Igual en el lado derecho. Ahora, el punto 18, el nodo 18, está en el soporte. Entonces, X18 tiene que ser 0, es una condición de frontera también. ¿Sí? Entonces, recuerden, ¿no? Tal como está aquí, tenemos, hasta aquí hay 20, 22, 23, 24, hay 25 incógnitas. Entonces, yo tengo que establecer 25 ecuaciones. Entonces, por ejemplo, supongamos que yo aplico la ecuación de aquí hasta la ecuación aquí. Tendríamos 21. Y aparte tendríamos, aquí tendríamos 2 condiciones de frontera, 23, y aquí 2 condiciones de frontera serían 25. Pero el problema es que tengo otra condición aquí. Entonces, lo que se puede hacer es dejar una ecuación, la ecuación en algún lado de movimiento, para tener, porque el punto, la deflexión en el punto 18 es vital. ¿Sí? La deflexión aquí tiene que ser 0, y si no es 0, el sistema es completamente diferente. Entonces, como quien dice, incluimos una nueva ecuación y dejamos de lado alguna de las ecuaciones, la que sea. ¿Estamos claros en eso, por favor? Eso es algo, en cierta forma, arbitrario. Entonces, otra opción en esto sería dejar de lado este de aquí y el de acá. Y aplicar solamente desde aquí hasta acá. Entonces, si yo aplico la ecuación de movimiento aquí, va a aparecer 2 puntos a la izquierda. Si yo lo aplico aquí, va a aparecer 2 puntos a la derecha. Y entonces, este punto de aquí también aparecería. Ahora, aquí hay que tener un poco de cuidado, porque en el lado derecho, fíjense bien, la tercera derivada incluye este punto de acá. Entonces, este punto de acá, perdón, sí va a aparecer. Necesariamente. Porque si yo aplico la
condición de frontera en este punto de aquí, va a aparecer el punto de la derecha. Déjenme para que vean de qué estoy hablando. Entonces, esta es la ecuación de la fuerza cortante en este punto de aquí. Entonces, este necesita, fíjense, 2 puntos a la derecha del extremo. Entonces, si aplico esa condición de frontera aquí, ¿sí? Voy a incluir estos 2 valores de acá. Entonces, ¿cuál es el lío? El lío es que si solo aparece en una ecuación, a veces como que no está bien acoplada la cuestión. Entonces, quizás en esos casos es bueno incluir la ecuación de movimiento en este punto de aquí. Entonces, en ese caso, este valor de aquí aparecería en 2 ecuaciones. Estarían como acoplados a la solución. Sin embargo, realmente de la experiencia que yo hice en estos cálculos, realmente no hay gran diferencia. Ok. Y ahora sí, entonces lo que habría que hacer es implementar toda esta locura en una hoja Excel. Y ya está. Es decir, si alguien se atreve, se podría implementar esto en una hoja en un programa de computación y también sería sabroso de observarlo. Entonces, esto es en el punto X0. ¿Sí? Si aplico la ecuación de movimiento en el punto 0, me aparece el X sub menos 2. Y de ahí lo tengo, fíjense bien, hasta el punto X20, que es en el lado derecho. ¿Sí? Aquí. Pero ustedes ven que aquí, esta ecuación de aquí, en el punto X18, lo he convertido en X18 igual 0. Es decir, la ecuación de movimiento en este punto de aquí no la estoy incluyendo. Luego tengo 2 condiciones de frontera en el lado izquierdo, de flexión, o sea, el X sub 0 es 0, y la segunda derivada en X sub 0 es 0. Y en el lado derecho, estas son las ecuaciones de la segunda y la tercera derivada en el propulsor. ¿Preguntas, por favor? ¿Preguntas, por favor? Doctor, buenos días. Sí. Sí. ¿Por qué no le considero, o sea, le considero solo el punto en el lado, en el punto 18? Porque si no me sobra una ecuación. Ah, y aparte son las condiciones. Es cuestión práctica. En algunas ocasiones, hace miles de años, yo tomaba un curso de CFD. Entonces teníamos un cuerpo aquí y teníamos un flujo acá. Entonces yo digo, aquí la velocidad simplemente es uniforme. Y empezamos toda la locura y toda la vaina. Y me acuerdo que hice años sabáticos en Michigan. Y el profesor se llamaba Hong Im. Era una brutalidad. Especialista en flujos reactivos, me acuerdo. Y con esta condición de frontera, el sistema se volvió inestable numéricamente. Habría que hacer que la presión sea presión uniforme. Pero la velocidad de aquí es... No. Entonces, simplemente, numéricamente, ¿no? El sistema lleva a una inestabilidad. Entonces, sí, simplemente eso es lo que tiene solución. Y ya está. Entonces, igual en este caso, ¿sí? Pero en cambio, si no incluyo esta condición en el punto 18, entonces este punto de aquí no tendría la condición de que se soporta simplemente en ese apoyo. Entonces yo necesito esa ecuación. Entonces otra opción sería, por ejemplo, quitar la ecuación en 20. Es decir, no aplicar esta ecuación de aquí y aplicarla acá. También podría ser. Pero como yo les decía, si dejo de aplicar ese de allí, entonces el punto 22 solamente aparecería aquí, en la ecuación de la tercera derivada. ¿Sí? Y eso no me gusta tanto. Prefiero que estén más conectaditos. ¿Me explico? Es una cuestión práctica nada más. Lo que se podría hacer es probar de ambas formas y ver
compararlo con otro método. Entonces, esta es insistencia, ¿no? Eso tiene que ser así para que la deflexión en el punto 18 sea cero. Entonces, en este caso, logré, bobeando y bobeando, que el determinante sea 2,079, es decir, una cantidad bien pequeña, y la frecuencia natural era 552, 553. Fíjense bien, esto sería menos de un ciclo por segundo, es decir, el periodo sería más de un segundo. Dividiendo esto para 628, recuerden, nos da ciclos por segundo. Entonces, el periodo va a ser más de 1. Claro, es decir, el eje era de 1/4 de pulgada y separado un poco más de 1 metro. Entonces, la frecuencia natural era bastante baja. Y luego, siempre es bueno chequear el modo de vibración. Entonces, este sistema este proceso ya lo sabemos. Entonces, eliminamos la última ecuación. La primera columna la pensamos a la derecha con el negativo y resolvemos el sistema de ecuaciones. Ahí lo tienen. Entonces, tiene sentido, ¿no? Este punto no se deforman, etc. Alguien me diría, oye, ¿qué pasaría si el soporte estaría un poquito a la izquierda o un poquito a la derecha? Chuzo, tendríamos que utilizar un H más pequeño. Es verdad, pero, o sea, si usted tiene soporte aquí, ¿no? Y utilizando un H razonable, el nodo está aquí, pues sí, simplemente el soporte lo movemos un poquito y no creo que cambie demasiado. A menos que tome un L/4. En ese caso sí, es posible que... Pero en el caso general, no. Y en este caso específico tampoco, porque yo era capaz de ubicar el soporte donde me interesaba. Exactamente. ¿Sí? Entonces es algo que está razonable. Y para el caso este propulsor del barco, hay una fórmula que se llama Panagopoulos. Esto es del año de la pera. Hay un artículo técnico clásico en mi época. Esto se produjo, me parece que en los 60s. Es realmente un clásico. Entonces aquí tenemos la fórmula. Entonces, fíjense bien, yo voy a poner aquí abajo la fórmula que nosotros hemos deducido. En beta 1L al cuadrado por la raíz de EIC sobre ML a la cuarta. Entonces, fíjense bien, aquí lo que va a pasar es un poquito diferente porque esto es la inercia diametral de la hélice. Esta es la masa concentrada de la hélice. Y este término aquí sería la masa por una longitud del eje. Entonces, este término que está aquí es el que correspondería acá. ¿Sí? Sino que, claro, en el caso del sistema propulsor, tiene una masa concentrada a la derecha y hay que incluirlo. Fíjense ustedes que está en la parte inferior y, por tanto, reduce la frecuencia natural. Pero la forma es típica. Por eso es tan interesante que nosotros pasemos por este capítulo de manera analítica, ¿no? Viendo los detalles de todo este cálculo. Entonces, aquí aparecen, además de las dimensiones que mencionamos, aparece el B y el L. Entonces, el B es la longitud desde el soporte último hasta el propulsor. Y L es la separación entre soportes. Ya está. Entonces, tenemos todos los datos y se puede aplicar. Y entonces, el resultado está aquí. 4,97. Entonces, utilizando diferencias finitas, 5,53. Utilizando la fórmula de Panagopoulos, 4,97. Ese es un 10% de diferencia más o menos. 11% de diferencia. Un poquito más de 10. Ahora, en la fórmula de Panagopoulos, yo no sé qué condiciones de frontera implementaron aquí a la izquierda, ¿no? Pero en cualquier caso, es una fórmula brutalmente rápida, ¿no? Brutalmente rápida. Y nos permitiría, en una patada, fíjense bien, evaluar esta fórmula, realmente toma poco tiempo. Esta fórmula de acá obviamente es más exacta, pero toma bastante más tiempo de implementar. ¿Consultas, preguntas, por favor, hasta ahora? ¿No? Bueno.
Cuando esta locura. Entonces, además del modo de vibración, nos interesa, si esto es una viga, nos interesa la posibilidad de que los esfuerzos sean muy grandes. Entonces, podemos calcular en otras cosas, por ejemplo, la fuerza cortante. Entonces, recordemos, ¿no? Aquí tenemos una masa concentrada que se mueve verticalmente. Entonces, esto de aquí, usted ve que tiene un salto, porque en la parte de aquí solo tiene la masa de la viga, y acá, perdón, del eje, y aquí tiene la masa concentrada de la hélice, que le causa este cambio en fuerza cortante. Entonces, esto que está aquí, ¿sí? ¿Se acuerdan, no? La fuerza cortante era menos EI por P, 1, 2, 3. Esto es 3 derivadas, cuidado. Tres derivadas. Entonces, todo lo que está aquí, pues sería X, 1, 2, 3, y por T de T. Entonces, el T del tiempo lo saqué, y la tercera derivada es la que he proteado aquí. Entonces, la amplitud no la podemos conocer a menos que conozcamos el T. Usted puede tomar una amplitud aquí para tener idea de en qué orden podría estar esto. Pero en cualquier caso, la forma tiene sentido, es decir, el salto tiene sentido. En forma similar se podría hacer para el caso de del momento flector. Sí, el momento flector probablemente es mucho más interesante porque produce esfuerzos normales de mayor importancia también. Y finalmente, aquí les dejo una incógnita. ¿Qué pasaría en el caso de tener otros soportes intermedios? ¿O qué pasaría si tienen masas intermedias? Es decir, por ejemplo, un sistema propulsor. Un sistema propulsor, como habíamos puesto antes, ¿no? Si tiene aquí una brida, va a un eje intermedio, pero este eje de aquí, ¿sí? Normalmente estas de aquí tienen unas bridas desmontables. Entonces, tiene el eje y ahí se le adapta una brida. Entonces, esta cosa de aquí es un monstruo. ¿Sí? Porque tiene una... Es un monstruo, es una masa que no se puede despreciar. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cómo haríamos para considerar todos estos soportes intermedios? ¿Cómo haríamos para considerar estas masas concentradas? En fin, son cosas que hay que pensar. Se los dejo a ustedes. Vamos a un segundo receso y cuando regresemos hablaremos sobre la tarea que está pendiente. A menos que haya alguna inquietud. ¿No? Bueno.